Oh, Illuminati. Hey, muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de ArtisBlog. A lo largo de la historia han existido un montón de profetas, desde el profeta Daniel, Jeremías, Zacarías, todos los que tú quieras, y uno de los más famosos del mundo que es Nostradamus. Y estos profetas pues siempre han dejado escrito aquellas visiones extrañas, aquellas alucinaciones que ellos tenían en papel. Durante décadas los viajes al cosmos fueron objeto de los sueños de numerosos visionarios, pero tal vez ninguno de ellos pudo predecir el progreso de la ciencia espacial con tanta certeza como lo hizo un pintor argentino. Es decir, en letra, en tinta, y describían aquello que ellos veían y que muy probablemente iba a pasar en un futuro próximo. Pero ¿qué ocurriría si también pudieran pintar el futuro? ¿Y si tuvieran un poder de clarividencia que les permitiera plasmar de manera gráfica eso que están viendo? Pues de esto es de lo que trata el vídeo de hoy, que es de Benjamin Solari Barragán. Bien, Benjamin Solari Parravizzi, que lo tendremos aquí a mi lado, nació en Argentina pues precisamente un par de años antes de que terminara el siglo XIX, es decir, en 1898, y muere en 1974, a los 67 años de edad. Se dedicó a la pintura, llegó a vender y a exponer cuadros en lo que sería exposiciones tanto comunes como individuales, como en Amigos del Arte de Buenos Aires, allí en su ciudad, y también llegó a ser profesor en la Academia del Liceo de España. También tuvo otros cargos como de administrador en diferentes organizaciones, donde básicamente se encargaba pues, de ordenar, agrupar e investigar lo que eran los diferentes cuadros y pinturas que se iban almacenando en los diferentes bancos de pictóricos de aquella zona. Es decir, que fue una persona que se dedicó a la pintura, vivió de la pintura y al mismo tiempo estuvo en los círculos académicos de la pintura. Es decir, no estaríamos hablando de una persona que pintaba a una serie de profecías de manera excéntrica. Hasta tal punto que el mismo Solari, en una exposición que creo que hizo, si mal no recuerdo, aquí en Europa, llegó a vender uno de sus cuadros al rey Alberto, que en ese momento era el rey de los belgas en aquella época. Es decir, estaríamos hablando de un pintor que realmente se llegó a codear con la alta sociedad y que tuvo un renombre y un prestigio a nivel social. Sorprendentemente, esto de las visiones proféticas le vendría después de su muerte o en los últimos años de vida, que es cuando se darían a conocer. Antes de poder meternos en materia y poder analizar más lo que es la obra de Solari, me gustaría básicamente dejar aquí una serie de pinturas que no son precisamente las psicografías de las que vamos a hablar, que ya mencionaré y hablaré después de lo que es una psicografía. Sino que más bien de lo que vamos a ver aquí son simplemente los dibujos, las pinturas que él realizaba, ¿vale? Que en este caso pues hacía desde paisajes hasta payasos o un arte un poquito más abstracto, incluso a veces un poco más cubista, como estamos viendo o hemos visto ahora mismo aquí a lo largo del vídeo, ¿vale? Buenas noches, la pitonisa Reynolds en directo para toda España. Pero ¿quién era este tal Benjamin Solari Parravizzi, ¿vale? ¿Quién era exactamente? Es decir, ¿qué podemos saber de él? ¿Cómo era su vida? Bueno, hemos bosquejado de que sabemos que se dedicó a la pintura a nivel académico, que se le fue relativamente bien, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo era él como persona? Bien, para empezar, era una persona bastante católica y bastante, pero cuando digo católica me refiero creyente y un tanto conservadora. E incluso llegó un momento, por ejemplo, que a quien no lo sepa, más o menos entre los años 36 y 72 fue cuando más pinturas y profecías escribió y pintó, y muchas de ellas él mismo reconoce que las iba eliminando porque no entendía por qué sucedían y tampoco era algo en lo que él creyese, y como católico era algo que le parecía incluso algo extraño. Es decir, que de todas las que hizo aproximadamente se cree que unas 1000, por lo que él comenta, las que han quedado existiendo y demás, eliminó muchas, es decir, las borró, las rompió, las tiró, porque no le echó ni siquiera cuenta. También fue una persona que, debido a esta serie de acciones o esta serie de contactos con lo místico, con lo extraño... Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas
Que me recojan, volver al sol y joder el planeta. Pues resulta de que terminó siendo un católico, indudablemente, pero un católico tal vez inclinado a lo que sería la New Age o el nuevo pensamiento. Él mismo en algún momento afirmó con sus compañeros y amigos, o sobre todo con su ufólogo, con su amigo que era ufólogo Fabio Cerfa, si mal no recuerdo, de que él había sido incluso abducido por extraterrestres. Ya un amigo suyo, parapsicólogo, si mal no recuerdo, era Pedro Ramenk o algo así, pues le llegó a comentar de que una vez, en un momento dado, llegó a tener contacto con una serie de personas que estaban difuntas. Es decir, tenemos una persona que llegó a tener unas experiencias místicas, unas experiencias, podríamos decir, del más allá, de lo más extraño que nos podemos encontrar, él lo llegó a tener. Y todo eso, de alguna manera, terminó influyendo, pues muy probablemente, en su visión estética, en su visión del mundo. Y la verdad es que tengo que decir que de todas las profecías que he visto, y que vamos a ver algunas más adelante, sí que es verdad que por su parte había una preocupación real acerca de la Iglesia Católica. Es decir, se nota que era una persona verdaderamente católico y verdaderamente religioso y que le preocupaba las circunstancias y por los, podríamos decir, bandazos que estaba pasando en ese momento la Iglesia. Y tiene muchas profecías relacionadas con la Iglesia y también tiene muchas profecías relacionadas con lo que para él, en su perspectiva, serían cosas poco morales o amorales en la sociedad del futuro. Pero ¿qué es lo que vamos a ver aquí exactamente? Pues lo que vamos a analizar serían sus psicografías. Pero, ¿qué es una psicografía exactamente? Bien, a nivel psicológico, una psicografía sería el estudio de una pintura o un dibujo de una persona para determinar su estado mental, es decir, su salud mental. Esto puede parecer un poco parapsicológico o pseudocientífico, pero tiene su tratamiento y tiene su lógica, y me explico. Os dejo por aquí, os recomendaría que le echarais después un vistazo a un vídeo de Antonio García Villarán que habla precisamente del arte de los locos. Del arte de los locos y de los enfermos mentales se ha hecho muchos estudios de su pintura y se han llegado a una serie de, podríamos decir, puntos medios, ¿no? Los esquizofrénicos pues utilizan ciertas líneas onduladas, o hay una predominación de líneas onduladas, de igual manera que en los bipolares hay estridencias de color, en personas depresivas hay otras series de tonos de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que haría la psicografía sería el análisis precisamente de lo que serían esas pinturas para determinar el estado mental del individuo, que sería algo similar a lo que sería la grafología, es decir, el estudio de la escritura humana, es decir, dependiendo de cómo pinte una persona, dependiendo de cómo escribe, podemos determinar su nivel de ansiedad, su nivel de malestar, su nivel de centrado, cómo puede estar, etcétera, etcétera. Así que, más que psicofonía, yo a esto lo llamaría pintura automática, que es algo muy similar a lo que sería la escritura automática, que para quien no lo sepa qué es, pues básicamente se trataría de una persona entra en trance y entonces empieza a escribir. A veces son garabatos, a veces son frases legibles pero sin sentido, y en otras pues son frases legibles de cosas mundanas y cotidianas, y en otras pues son legibles y parecen entendibles, aunque sean algo crípticas, que parecerían venidas de otro mundo o que estarían proyectando cosas que pueden ocurrir. Que es más o menos lo que hacía un poco Nostradamus, entraba en trance, escribía las cuartillas, aunque después las repasase y las hiciera que quedaran con más sentido en base a la experiencia que había tenido. La pintura la pintura automática sería básicamente esto: se entra en un estado de trance donde se empieza a pintar sin tener una conciencia o un control sobre lo que se hace, y ya veremos lo que sale, desde un garabato a tal vez una imagen que podría ser y representar el futuro. Esto podríamos llamar un poco como lo más místico que vamos a ver aquí. Pero ¿cómo es? Y entrando ya en materia, que Solari podía hacer esto. Bien, ya he dicho anteriormente que él mismo afirmó a sus amigos, a los cuales una vez que murió y todavía en vida iba repartiendo varios de estos dibujos, y no solo dibujos sino también cuartillas que él iba haciendo, iba escribiendo una serie de premoniciones a las cuales después él le ponía un dibujo. Él me hizo de puño y letra cantidad de cosas que había vivido con excepcionales condiciones paranormales. Él vivía con un estado amplificado extraordinario, y cuando recibía ese llamado, ese estado de mediunidad, él realmente se le ampliaba
la conciencia y decía cosas que acertaron enormemente. Él inicialmente dice que empieza a escuchar normalmente como una voz y que su mano pues iba como guiada, hasta tal punto que él llega a decir de que es su propio ángel de la guarda quien le llega a pedirle que pinte o que es el que le guía la mano. Incluso en su experiencia de abducción, porque él mismo aseguró a su amigo ufólogo que he mencionado antes de que fue abducido, de que unos seres de luz, a través de una serie de frases sencillas y muy sencillas, le dice: tienes que impartir amor a la humanidad, hay mucha agresividad, os estamos vigilando, como si nos fueran a invadir, y la única manera es que nos volvamos seres bondadosos para que no nos invada. Esto es más o menos las experiencias que él llegó a tener, y por la razón de que finalmente él cree que podía hacer este tipo de premoniciones. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí en pantalla os voy a dejar dos, ¿vale? Para que podáis verlas. Una de ellas, como podemos ver, esta que tenemos aquí, se supone, ¿vale?, que sería el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, y aquí estaría diciendo que la llama de la libertad de Norteamérica no brillará como ayer y será golpeada 2 veces. Y vemos pues la Estatua de la Libertad como inclinada y atrás la ciudad de Nueva York pues haciendo unas cosas un poco raras. Aquí tendríamos otra de estas imágenes también con un texto en el que básicamente se nos estaría hablando de la Guerra Fría y el conflicto entre yanquis y rusos. No dice comunistas, dice yanquis y rusos. Y finalmente dice que es Estados Unidos quien llevará la vara de mando. Yo personalmente, y esto os lo digo, para cuando tengamos que hacer una investigación, me he puesto a investigar y hay, pues lo podéis tener aquí, ¿vale? Lo voy a poner. Estos son como los principales libros que podéis encontrar de Solari y que están escritos, o mejor dicho, que están reeditados desde el 2002 al 2006. Están por ese orden, ¿vale? Las profecías 2, profecías 3, el testamento profético, que es algo más antiguo, si mal no recuerdo, y lo que sería el libro que hizo un amigo suyo, ufólogo, Sigmund von Kupfer, en el que se llamaba el Nostradamus argentino. Pues estos libros están escritos a partir de 2002, es decir, después del atentado de las Torres Gemelas. Y yo, personalmente, no he encontrado ni la frase ni las imágenes que en teoría se le achacan a lo que sería Solari. Es decir, en estos libros no están. El motivo no lo sé, por tanto yo dudo que estas dos imágenes en concreto que hemos puesto ahora, que parecen tan potentes y tan claras de que nos está hablando de dos hechos históricos a nivel mundial y universal que han tenido un impacto en la sociedad, parece que no las hizo él, al menos por la investigación que yo he hecho. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Ya que las he encontrado en un libro que, bueno, en un libro no, podéis encontrarlo de dos maneras, está en PDF, ¿vale? Las dos, y uno es Profecías y otro es Las psicografías de Benjamín no sé qué, no sé cuánto. Pero aquí no te viene ni el año de edición, ni qué editorial es, ni quién entregó lo que eran las imágenes, ni quién reescribió, quién adaptó la letra de Solari para que fuera una letra más legible. Mientras que en los otros libros sí, sabes cuáles son las fuentes, sabes de quiénes son las imágenes, de qué amigo eran las imágenes, cómo las toman, sabes cuál es la editorial, el año de edición, etcétera, etcétera. Por eso os digo que aquí hay que hacer un pequeño ejercicio de criba para saber cuáles de las profecías tan fabulosas que nos ponen por delante son más ciertas o no. Si yo me equivoco, y aquí os voy a dejar los libros para que os los descarguéis, la descripción del vídeo, todos ellos, que alguien me lo diga después en un comentario, pero de verdad que yo me he puesto a buscarlo porque me parecía muy impactante, pero no las he visto. No obstante, tiene profecías exactamente igual de jugosas e impactantes que a mí personalmente me han llamado lo suficientemente la atención y vamos a ver algunas de ellas. Bien, esta que tenemos ahora mismo aquí en pantalla, que voy a leer lo que está escrito, porque si no, evidentemente yo no me entero, diría: la maternidad artificial cultivada, profecía, año 1968. Y hay otra que también habla precisamente de algo similar, que no la tengo aquí, pero que os la voy a dejar en pantalla, que estarían relacionadas y que está en uno de los libros que os los voy a dejar, ¿vale?
Y lo que se está diciendo precisamente es que aquí Solari predijo lo que sería la inseminación in vitro, porque en una nos está diciendo maternidad artificial cultivada y en la otra se está diciendo de que se perderá lo natural y que el hombre y la mujer no necesitarán contacto para procrear o algo así. Y lo que se interpreta es lo que acabo de decir, que será la reproducción artificial. Tenemos otra que es bastante interesante, que es la que tenemos ahora mismo aquí, que dice: la mujer pasará sus cabellos al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando, pero el tiempo les hundirá. Es decir, estaría hablando de una sociedad igualitaria, pero que por X motivos esa igualdad de mando terminará siendo negativa, o es lo que se da a entender, para ambos. Aquí tendríamos otra que sería lo siguiente: la era atómica se acerca, Rusia ya llega con ella sin saberlo, después de las guerras llegará y hará guerra, y la guerra de las guerras será fuego de fuego, profecía de 1937. Aquí se estaría hablando de la energía nuclear, el impacto que ésta va a tener en la sociedad, y tal vez se estaría hablando de la Guerra Fría, y cuando dice fuego de fuego, supongo que estará haciendo referencia, o muchos dicen, a lo que fueron las pruebas de las bombas atómicas, que eran evidentemente como soles en la Tierra. Y en esta otra profecía dice lo siguiente: visión doméstica, por pequeña pantalla se verá en domicilio propio los sucesos externos. Aquí se dice que lo que estaba profetizando era la televisión. Bien, realmente la televisión ya era algo que estaba inventado desde hace ya algún tiempo, pero sí que es cierto que esta profecía, que es de 1938, lo que nos está diciendo es lo que va a ocurrir unos años después, y es la comercialización de la televisión a nivel de masa. Es decir, la televisión ya estaba, había un grupo de personas que la tenía, pero es a partir de los años 40 y sobre todo después de los años 50 donde la televisión va a ocupar un lugar importantísimo en nuestro hogar a través de las noticias, las series, la programación que puedes sentar y verte, y cosas que ocurren fuera, todo el mundo va a poder verlo. Ya digo que estas profecías he elegido estas porque me han parecido bastante significativas, pero tiene muchas más acerca de, por ejemplo, los papados, la Iglesia Católica, ciertas cosas que para él serían inmorales en la juventud, pero eso le podéis echar un vistazo vosotros mismos, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es básicamente es analizar el dibujo, que yo creo que es lo importante, ¿vale? Este dibujo, independientemente de la curiosidad que nos pueda indagar como algo profético, místico, incluso que se ha ido un poco de nuestro alcance, tiene un valor estético, es decir, es un buen dibujo. Dibujaba bien Solari, porque normalmente decimos, hoy las psicografías de Solari y son súper guays porque veía el futuro. Bueno, vamos a analizarla de una manera más formal, ¿vale? En primer lugar, estos dibujos, los veis poniéndolos aquí de manera aleatoria en la pantalla, serían precisamente ilustraciones, porque él normalmente escribía y después dibujaba, o a veces simplemente escribía y al mismo tiempo dibujaba. Por tanto, estaríamos viendo que es una ilustración, un refuerzo al texto. Con respecto a las imágenes, la gran mayoría suele ser un trazo fuerte, un trazo decidido, un trazo que me recuerda en ocasiones a esos dibujos que hacía Picasso de una sola línea. Aquí podemos ver varias líneas que intentan hacer un trazo amplio de un dibujo, o un dibujo que se hace con una serie de líneas amplias, líneas muy dinámicas, curvas, estridentes, cuando tienes picos o intersecciones de líneas rectas, podemos ver que son muy dinámicas. Son unas líneas relativamente limpias, muchas de ellas, sobre todo estas que estamos viendo por aquí, y realmente pues tienen una influencia de lo que serían las vanguardias de su época. Es decir, futurismo, cubismo, surrealismo, y todas esas vanguardias están y se pueden ver en muchas de estas psicografías. Es decir, yo veo esto y realmente tengo que admitir que yo veo un boceto de buena calidad y que pareciese de que este boceto pudiera servir como base para algo mayor, para algo más grande, para un trabajo serio realmente. Es decir, estos dibujos, estas ilustraciones que ilustran estos textos,
son de una buena calidad. Es decir, se nota que Solari era una persona que sabía pintar, era una persona que tenía conocimiento del dibujo y lo muestra aquí perfectamente. Es decir, no solamente estamos ante una curiosidad pictórica, una curiosidad artística o gráfica, sino que también hay un valor estético y un valor formal en estas. Si alguien me pide mi opinión acerca de estas profecías y si Solari podía ver más el futuro o no, tengo que decir una cosa. Si Solari inicialmente era un católico ortodoxo y estaba informado de lo que ocurría o dejaba de ocurrir en la Iglesia Católica, al mismo tiempo termina teniendo contacto con personas parapsicológicas, personas de la ufología que de manera indirecta suelen tener bastantes conocimientos de la ciencia, de la tecnología de su época, y él aparte era una persona con cierta sensibilidad intuitiva y al mismo tiempo estética, me atrevería a decir que es muy posible que más que profecías lo que tengamos aquí es, cuando él entraba en esos supuestos trances, simple y llanamente lo que está proyectando es lo que él percibiría que podría suceder a través de lo que él ya sabía. Y me explico, ¿vale? No es que él viese el futuro. Esto es como cuando una persona está viendo algo y dice, oh Dios mío, esto va a terminar así. Y dice, maricón, que ha terminado como yo he dicho, si es que se veía venir. Pues a eso es lo que yo me refiero con Solari, es decir, que tenía personas que le informaban de cosas actuales, de la tecnología. Es más, no predice, es más, en una de sus profecías habla incluso del corazón artificial, pero que se adelanta, o mejor dicho, lo profetiza casi 15 años antes, ¿vale? Pero ya en aquella época se hablaba en la medicina de la posibilidad de corazones artificiales. Por tanto, podríamos decir de que lo que él plasmó simplemente es lo que él podía pensar que eran esas posibilidades y cómo se podrían llevar a cabo. Y viendo la sociedad en la que veía, cómo podía ser en el futuro. Y que eso lo hacía pues de una manera inconsciente y un tanto mística. La otra, que le hablaban seres de luz y que él pintaba lo que le decían los seres de luz, punto y pelota. No obstante, creo que estas profecías son realmente interesantes, que tienen un valor. Yo os las recomiendo que las busquéis porque es un tema que creo que es bastante interesante y me gustaría compartir con vosotros una profecía que he visto que me ha resultado muy interesante antes de terminar este vídeo, que es esta que vamos a poner en pantalla y que voy a leer, ¿vale? Llegará el arte mecánico, inteligente y móvil y en voz. Llegará el arte pobre, astral, cerebral, ortopédico, celular e inteligible. Llegó el desartista. Esta profecía que está diciendo que vamos a ver el amparte en el futuro, realmente esta profecía me ha resultado muy curiosa y podéis buscar en los libros que os voy a dejar porque tiene bastantes profecías acerca del arte. Es decir, que lo que él veía eran cosas que estaban ahí y que simplemente intuía. En definitiva, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, compartir y recordad seguirme en mis otras redes sociales como Instagram, Facebook y seguirme en Patreon si queréis más vídeos como este. Espero que os haya gustado y ¡hasta luego!